El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, ahora sí, ya cambiando de tema y entrando al análisis político del momento, estamos en comunicación con el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista de la República, es decano del Colegio de Abogados de Lima, a quien le damos la bienvenida. Doctor Martín Belaúnde, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado señor Alberto Castillo. ¿Cómo Como está, siempre, doctor? a sus órdenes para Correcto, debatir por los aspectos supuesto. más urgentes de la política de Bien, hoy, ayer y mañana, porque la política se proyecta en el futuro, pero se basa en la herencia del pasado. por supuesto que sí. Bueno, el gobierno ha planteado una cuestión de confianza al Congreso sobre el proyecto para derogar la norma que regula justamente eh, el tema de la confianza misma, un tema que ha sido debatido, analizado. Sin embargo, algunos consideran que se trata de una estrategia política por parte del gobierno. Queremos conocer su opinión. ¿Cuál es el análisis respecto a esta cuestión de confianza que Es plantea el muy probable Ejecutivo? que sea una estrategia política, pero en el supuesto de que fuere así, es una estrategia política inconstitucional y jurídicamente equivocada en todos sus aspectos. Ya se ha dicho hasta la saciedad, pero lo voy a reiterar porque hay verdades o hay una verdad que debe ser enfatizada, machacada, para que quede impresa en la mente de todos. Que no cabe hacer cuestión de confianza por la dación de una ley o por la derogación de una ley, que por lo demás se trata de una ley de desarrollo constitucional, precisamente, valga el trabalenguas y valga, digamos, la reiteración sobre la cuestión de confianza. Es una cuestión de confianza sobre la cuestión de confianza. Entonces, esa repetición de palabras nos lleva a nosotros a decir que es un propósito no solo inconstitucional, sino que lleva en su raíz y en su contenido un intento, esperamos que fallido, de violentar la Constitución. El único orden y el único poder del Estado con capacidad legislativa propia es el poder legislativo, es el Congreso de la República. Y ya sabemos, dentro de esta triple división de poder del Estado, el poder ejecutivo tiene una capacidad legiferante muy, pero muy limitada. A los decretos de urgencia en materias de carácter económico financiero, cuando se justifique tal urgencia, porque los decretos legislativos provienen de una delegación de facultades sobre temas específicos, puntuales, y respecto de los cuales no se puede delegar la facultad al Poder Ejecutivo de emitir leyes orgánicas. Por ejemplo, ley orgánica del Poder Ejecutivo, ley orgánica de los gobiernos regionales, ley orgánica de hidrocarburos, la ley general de minería, que tuvo ley de la ley general de minería, que se emitió por varios decretos legislativos, pero eso no se puede hacer conforme a la Constitución
vigente del año 1993. De manera pues que es un pretexto, y si cabe un falso pretexto, no sé si eso gramaticalmente es correcto, es un pretexto pretender hacer cuestión de confianza de algo que el Ejecutivo no puede plantear. Porque la cuestión de confianza se refiere única y exclusivamente a los temas y programas de gobierno, de algo que depende exclusiva y enteramente del poder ejecutivo. La dación de leyes va más allá. El Ejecutivo, lógicamente, puede presentar proyectos de ley Claro. que pueden tramitarse urgentemente y hasta se puede dispensar del trámite del informe de comisión. Pero lo que el Ejecutivo no puede hacer de ninguna manera es imponer por su propia voluntad la dación de una ley al Congreso de la República. Doctor, Porque si eso sí, fuera el caso, el Ejecutivo se convertiría en una dictadura que por definición viola la Constitución. esta semana ha habido en los programas periodísticos algunas denuncias, unas más graves que otras, pero creo que la más grave ha sido de que con el propósito de no censurarlo al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor que está prófugo, exministro de Transportes y Comunicaciones, que no se sabe dónde está en estos momentos, se informó que un empresario había financiado, había pagado, había comprado votos para que no sea censurado. Inclusive se habló de que el alto número de abstencionismo generaba justamente esa, o fundamentaba esa tesis. ¿Qué opinión le merece? ¿El presidente Pedro Castillo se siente seguro de la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, como también lo hace el propio doctor Aníbal Torres? ¿Qué cree que está pasando en esa relación de correlación de fuerzas? Hay 66 votos, hay 66 firmas en una moción de vacancia del presidente de la República que, digamos, que anima o que ha presentado o que gestiona congresista Mala. Esos 66 votos son suficientes para suspender al presidente Castillo del ejercicio de la presidencia. Y yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. La compra de votos es un delito que debe ser denunciado. Porque no basta ser denunciado, tiene que ser probado. Puede ser materia de una investigación del Congreso, conforme a las normas actuales y al dispositivo constitucional, porque debemos tener en cuenta que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y no pueden ser cuestionados ni interpelados por el voto que ellos hacen en las diversas cuestiones legislativas, cualquiera que fueran ellas, en comisiones y en el pleno. La compra de votos, es decir, el pago de un voto mediante un favor que tenga directa o indirectamente un pago o una contraprestación económica, es un delito y ese delito debe ser denunciado. Pero existe, como se habla y se reitera cada rato, la presunción de inocencia. Pero no se olviden que la inocencia es como
aquí hay un vidrio, una ventana, un vidrio. Ajá. La inocencia pues es cristalina, transparente, cuando deja pasar la luz y la visión. Pero la inocencia, la presunción de inocencia, se va perdiendo gradualmente. Se va perdiendo gradualmente con las denuncias. Se va opacando. Entonces el vidrio se vuelve cada vez menos transparente. Y si se cubre de denuncias y las denuncias se comprueban, se corroboran, entonces ese vidrio simplemente se destroza. Y la presunción de inocencia es una presunción relativa. Doctor Martín Belaúnde, pero esa denuncia que se hace el domingo pasado, la verdad que es una denuncia grave, que como usted dice, lo primero que debería haberse hecho es investigarse, pero ha pasado como una noticia más y a nadie le interesa. Usted ha sido congresista. Quizás no tengan interés. Ajá. Quizás eso los afectados la pregunta es hayan ahí. maniobrado. La pregunta es la que siguiente. No haya un número suficiente de congresistas que presione por la investigación de esas denuncias para ver si efectivamente corresponden o no corresponden a la verdad. Pero la compra de votos, mi querido amigo, es un acto de corrupción, pero se tiene que probar. Correcto. Mientras tanto, existen 66 firmas, la mitad más uno del número legal de congresistas. 19 firmas faltan y se corten 19 firmas para que se apruebe la moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Y la incapacidad moral es algo que depende de aquello que los congresistas en su recta conciencia consideren o no inmoral. Doctor Belaúnde. Es algo que no se puede definir legalmente. Doctor, diga usted. Hablando en esa línea de lo moral, de lo inmoral, el diario La República hace una semana publicó un informe donde aproximadamente 18 congresistas, fundamentalmente allegados al gobierno o que pertenecían anteriormente a Perú Libre, tienen familiares actualmente trabajando en el aparato del Estado. Y yo escuchaba la justificación de un congresista diciendo de que, bueno, que eso no tenía nada malo porque de acuerdo a la Constitución del Estado, todos tienen derecho al trabajo. ¿Cómo entender esta situación? Fíjese usted, señor. Y termino con esto. Al final en el Congreso, esa información que está comprobada, están los nombres de los familiares directos, están las sedes donde están trabajando, que son gobiernos regionales, gobiernos municipales, etcétera. Es decir, nadie investiga nada y vamos en que si el gobierno central hay corrupción, en el Congreso pues hay encubrimiento. Su opinión. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que la ley del nepotismo tiene que ser aplicada, interpretada y aplicada restrictivamente conforme al tenor gramatical y a la redacción y al texto de la ley. Usted me diría, ¿un congresista puede nombrar a alguien en el Congreso? La respuesta es categóricamente no. Negativa. Correcto. Pero hasta el límite lo que se considera parentesco, que creo que es el primer grado, segundo grado, y solo va creo que hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Pero si se trata del gobierno regional de una municipalidad metropolitana de Lima, municipalidad provincial o distrital, habría que demostrar que
el congresista gestionó el puesto, parece pariente suyo, comprendido dentro de la ley de negocio. Efectivamente, si yo tuviera, no lo tengo ahora, lo he tenido antes, ¿no? Yo era primo hermano del presidente Fernando Belaúnde Terry y desempeñé funciones en el sector empresarial estatal. En esa época no regía la ley de nepotismo. Nunca se funcionó nada. Dirigí la comercialización minera. Y le digo a usted, por ejemplo, mi padre, Víctor Andrés Belaúnde, que fue embajador, estaba en el escalafón en el año 24 y que ejerció innumerables cargos políticos, que es una de las grandes figuras de la intelectualidad peruana y de la generación veneciana. Y era embajador en el escalafón. No hubiera podido ser embajador en las Naciones Unidas con de Fernando Belaúnde, si esa ley hubiera elegido. Entonces, te lo digo, y no hubiera podido serlo porque eso dependía, porque eso venía de una resolución suprema. Y él era embajador de carrera. Yo no digo que los embajadores de carrera sean perfectos, pero era un cargo que había ingresado a la carrera diplomática el año 1903, 9 años antes de que naciera Fernando Belaúnde Terry. En fin, el mismo padre de Fernando Belaúnde Terry era diplomático de carrera, fue diplomático de carrera, fue asimilado a la carrera diplomática. Tiene que ver con la dependencia. Un ministro no puede nombrar a un pariente dentro de su ministerio. Pero ¿qué pasa si el ministro de Fomento, de Transportes y Comunicaciones, tiene un hermano que es embajador? ¿Van a sacar al embajador? Eso es irracional. Sí, le entiendo, sí le entiendo. Entonces se tiene que comprobar la directa intervención y que ya sería, del presidente de la República. Que ya sería tráfico de influencia, ¿no es cierto? No, podría ser más, pero ahí no se aplica, porque la persona efectivamente tiene derecho a trabajar. Claro. Lo que no puede hacer es trabajar donde el ministro es su hermano, salvo que esté antes. Con eso también se generaría lo que usted dice, por ejemplo, la familia Belaúnde muy vinculada a cargos importantes que ha tenido durante la historia de nuestro país. Ya no se, o sea, ya solamente tendría derecho un familiar, el resto no, ¿no es cierto? Bajo esa lógica. Entonces, fíjese, otra familia también, ¿no? Yo he ejercido cargos bastante importantes, claro, en el ámbito empresarial y no había problema alguno. Claro. Yo he sido embajador del Perú. En Argentina, ¿no? Representante permanente del Perú y embajador del Perú. Me nombró Fernando Belaúnde Terry, es cierto. Ahora no hubiera podido hacerlo, porque era primo hermano. No sé si llega hasta primo hermano. Sí. Pero quizás no hubiera podido hacerlo. Entonces, no se puede tampoco decir, y hay gente pues... En todo caso, hay que revisar esta ley del nepotismo. Porque llega a ser un absurdo, porque llega a limitar a la persona. También considero que creo sí, que pues. Mi pariente Domingo García Belaúnde ganó un habeas corpus en ese sentido. Pero él decía, ¿por qué me van a limitar a mí porque mi hermano es congresista? Claro. Efectivamente tiene razón. Entonces, solamente en la familia uno tendría que dedicarse a la Entonces política. uno puede decir, tú vas a ser presidente, no te apoyo, porque si yo soy... Claro, sí le entiendo, clarísimo. Ahí hay un vacío. O tengo una empresa de transportes, una línea aérea, y entonces el Estado no va a poder comprar tickets en esa línea aérea, porque yo soy accionista principal de la línea aérea. Claro, ahí creo que se peca de exceso. Hay exceso. Las situaciones a rajatabla son absurdas. No, y nos pone también en un nivel ya de demasiado, digamos, transparencia, demasiada honestidad, cuando por otro lado va hacia agua, pues todo lo que se aplica, ¿no? Sedalip, pongamos que una empresa de electricidad, y yo tenga, pues, puede que se dé el caso, no es mi caso, por supuesto, yo no tengo acciones en ninguna parte,
pero pongamos que yo sea pariente del presidente y controle una empresa de distribución eléctrica, quiere decir que el Estado no va a poder contratar con esa empresa y que las oficinas del Estado se van a permanecer en hojuras. Claro. Esa ley, pues, Pero tampoco nadie la plantea para que se modifique. Ahí genera justamente la confusión, una discusión innecesaria. Yo entiendo y creo que sí es importante lo que usted señala. Finalmente, fíjese usted, sí, mi querido amigo, hay cosas que hay lo que se llama una interpretación útil. Hay interpretaciones inútiles. Si en APU, por ejemplo, la autoridad portuaria, de repente el ciudadano peruano X es dueño del 25%, no sé si lo ocurrirá, creo que no, pero pongamos en ese supuesto. ya. O en lo de Matarani, digamos, donde creo que la familia Romero Seminario tiene un paquete importante de acciones. Pongamos que hubiera un primo, un pariente de ellos en el gobierno. No van a poder apoderar barcos del Estado en esa empresa. Es ridículo. Claro. Eso no se aplica a los servicios públicos. Ni agua, ni desagüe, ni carreteras. No van a poder atravesar para pagar peaje. Bueno. Y hay muchas carreteras privadas. Pero No, ni puertos, ni aeropuertos, finalmente, ni teléfono, ni luz, ni electricidad. doctor, Eso no se aplica a los servicios públicos, para empezar. correcto. Vamos a la parte final porque nos gana la hora, doctor, y quiero aprovechar estos minutos para... Pero eso quiero que... Yo lo digo así categóricamente. Está claro. Yo también comparto ese criterio, porque es claro, pues, es algo razonable, ¿no? Es algo razonable. No puede haber interpretaciones inútiles e irracionales. Correcto. Finalmente, está próximo a venir la misión de la OEA a nuestro país. El escenario se va presentando cada vez más polarizado. El sábado ha habido una movilización muy asistida, muy concurrida. A la que yo tuve... También está usted. Asistí, a la que yo asistí. Perfecto. Con mi hijo y mi nuera. Y el día de mañana va a haber otra movilización prácticamente en respaldo al presidente Pedro Castillo. Más o menos ese es el escenario. ¿Cuál cree usted que va a ser la bienvenida que se le puede dar a esta misión de la OEA y qué encontraremos en el camino en estos próximos días? Bueno, es una bienvenida muy confrontacional. A pesar Agitada. que yo le he dado la bienvenida por un artículo en Expreso, carta abierta a la misión de la OEA. Fíjense, yo creo que una misión de 2 días, francamente le encuentro... Nada. Deberían quedarse la semana. Yo he firmado, o he refrendado una carta del decano del Colegio de Abogados, yo soy un decano del Colegio de Abogados, pidiendo estar presente en 2 días. ¿A cuánta gente van a recibir? Así es. Tienen que quedarse más tiempo. Quizás no tengan por qué quedarse la totalidad. Quizás el canciller Cafiero de la Argentina pues tenga que regresar a la Argentina. O tiene que quedarse una mayoría. Claro. Ahora que aprovechando un minutito nomás sobre este tema, usted ha sido decano. Es muy corto el tiempo, lo encuentro ridículo. Así es. Usted ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. El doctor Aníbal Torres también ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Fue mi vicedecano. No, yo lo llevé. Ah, usted lo llevó. Usted lo conoce. Yo lo llevé. Siempre ha sido su temperamento. Siempre ha sido su temperamento de esa forma del señor Aníbal Torres. Bueno, en mi época era un hombre razonable. ¿Qué ha pasado? Eso quería comentar, que nos cuente. Vamos a robar unos minutos, pero... No. Para mí, en ese momento tuvimos una buena relación. ¿Pero qué ha pasado? Era un hombre muy razonable. Con ese comportamiento. No estaba de acuerdo conmigo. En un caso, me acuerdo, yo hice un dictamen a favor de la Convención del MAS. Me dijo, no estoy de acuerdo, pero no voy a asistir. Está bien, pues no estaba de acuerdo, estaba en todo su derecho. Me pareció un hombre muy razonable.
creo que como decano fue razonable. Después, en una oportunidad lo encontré algo irascible. Y una vez lo escuché, no sé qué ceremonia, me pareció que estaba diciendo cosas absolutamente disparatadas. Y a veces se ponía, pero se controlaba, parece que yo llegué a ver en una época nos reunimos con frecuencia a pedido del decano de ejercicio, para que nos consultaba X problemas relacionados con el colegio de abogados. Y él estaba ahí, siempre venía. Y de repente alguien me hizo notar, me dijo, Torres Vázquez está casi temblando de cólera. Ahora ha salido un hombre irascible, lo que no es conveniente. Y para el cargo que ocupa, ¿no? Definitivamente debería ser un conciliador. Por razones obvias, es lo contrario de lo que debe hacer. Por supuesto. Es exactamente lo contrario. Así es. Su moción de confianza es inconstitucional y está colindando con el golpe de Estado. Ahora, él sabe lo que está haciendo, porque él es abogado, tiene experiencia. Él tiene una obra jurídica muy interesante. Así es. Entonces, al derecho. Entonces hay según usted, hay una provocación. Obra jurídica. Hay una provocación política en todo caso. Fue mi profesor. Porque eso le digo todo. Caramba. Por eso yo me extraño, lo lamento, considero que está actuando mal. Pero no debe violar la cosa. En las declaraciones contra la periodista Sol Carreño son, por decirlo menos, lamentables. No, eso ha sido ya lo más bajo, disculpe doctor, pero eso ha sido lo más bajo que en mis 40 años de periodista he escuchado de políticos, ¿eh? La verdad. Así es. Bueno, yo entiendo que tengo una vinculación. Sí, bueno, pero digamos, nunca, por más... Yo no quiero exagerar la crítica. Por más discrepancias... Estoy en total desacuerdo, obviamente. Por supuesto, pero por más discrepancias políticas... Un insulto, así es. Una falta de respeto y un gravísimo error político. Una bajeza ha sido, pues... Sí. Entonces, es algo que podría costarle el cargo. Pero ahí que donde... se le censure. Pero también le censuran y hicieron en el Congreso, o sea que... Bueno, esa es la bala de plata, veremos. Veremos qué sucede. Pero no hay que... El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero el temor frente a los hombres obliga a la prudencia. Pero nunca al pánico ni a la paralización de la voluntad. Hay que actuar. Y si se tiene la ley y la justicia del lado de la persona que actúe, tanto mejor. Por eso yo defiendo el régimen democrático, defiendo la posición del Congreso y considero que el presidente Castillo debe ser vacado por incapacidad moral permanente y podría ser denunciado por atentar contra el Congreso. Y eso sí está de acuerdo con el artículo 117. Los delitos de corrupción pueden ser aprobados y puede aprobarse una moción de acusación, pero tiene que reservarse hasta que deje de ser presidente. Esa es mi opinión, señor. Muy bien. La digo con absoluta franqueza. Muy bien, doctor. Y sin ánimo de insultar a nadie. Correcto. Muchas gracias. Duele a quien le duela. Correcto. Con la verdad ni temo ni ofendo. Muy bien. Muchas gracias al doctor Martín Belaúnde. Gracias a usted por llamar. Por conversar sobre estos temas. Lo estaremos molestando cuando ya esté la misión. No es molestia, mi querido amigo. De la OEA para seguir conversando. Placer. Muy agradecido. Y un deber. Como debe ser. Bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su